pero... Yo siento que tú no eres tan radical como Ivonne. Ivonne es un tanto yo he radical. girado un poquito a la derecha. Tú flexibilizas algunas cosas luego de analizarlas, ¿no? Claro, y no ir viendo cómo a veces algunas posturas de izquierda no han podido materializarse. Y al final de cuentas, si tú tienes una teoría o una visión sobre el desarrollo de una sociedad y cuando la aplicas no puedes desarrollar la sociedad. Ivonne defiende todos los zurdos, Ivonne defiende a Maduro, Ivonne defiende a Daniel Ortega, o sea, y yo no lo entiendo realmente. Es que yo no creo, Petro, por ejemplo, a mí me gustan a Petro, a mí me gustan cosas que hace Lula y Lula o sea, yo no soy radical. Igual que yo. Pero también de derecha, por ejemplo, yo soy muy pro Bukele y de Milei, pero cuestiono cosas también. Yo he girado una neutralidad peligrosa, claro. No sé si es la edad, pero yo creo que la gente es los resultados. Correcto. Y mientras Petro tenga esos resultados, ni hablar de Ortega, o sea, no hablemos de otros. Tú no puedes hablarme a mí de una revolución que tiene a Cuba metida en la involución total. Aquí la mayor cantidad de gente con muchísimos estudios ha hecho bastante disparate cuando lo han puesto a ejercer. Entonces yo creo pero tú no te estás refiriendo a Leonel Fernández. No, yo creo que Leonel hizo... Digo, estamos hablando de uno de los políticos más brillantes. Yo creo que Leonel tuvo muchas realizaciones. Sabemos que lo que tenemos por delante requiere de enormes sacrificios, de mucha ecuanimidad y de gran prudencia. Desde la primera gestión de Leonel Fernández, en cuanto a las políticas económicas, uno de sus logros más trascendentales fue el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 6.8%, lo que permitió que superara en 4.2% el crecimiento registrado en América Latina en el mismo periodo. Y creo que sí, y que además ha tenido el tiempo suficiente para pensar en sus defectos y en sus errores, que creo que lo tuvo. Yo me refiero a gente que ponen en otras posiciones. Sí creo que Leonel pudo haberlo hecho mejor. Leonel tenía todas las condiciones del mundo. ¿Tú crees que haya una forma de que Leonel vuelva al poder? Bueno, yo creo... A propósito, lo de haiga. Lo que pasa es que son palabras comunes en las redes. No. Bendición con B corta. No aiga. Son palabras comunes en las redes, son palabras lógicas. Aiga es como debiera decirse, porque así es que uno conjuga. Ahora, porque no hay cosa más arbitraria que la ortografía, no se puede decir. Yo creo que Leonel se ha vuelto actual por los errores de este gobierno. Sí. Y lo están reivindicando, evidentemente. Inclusive al Partido de la Liberación Dominicana, en muchas cosas lo están reivindicando, porque el gobierno ha exhibido un pírrico resultado y lo prometió todo. Tres cosas. Sobre todo el cambio, ¿no? Cuando tú prometió todo el cambio. Hablas de cambio, te compromete demasiado en un sistema que jamás te va a permitir hacer cambios. Tres cosas hizo muy mal. Criticarlo todo, decir que lo iba a cambiar todo y decir que tenía todas las respuestas. Yo que tenía tantos años en el Estado, en la campaña, yo decía, cuando escuchaba la crítica y yo tengo muchísimos amigos PRMistas, de pronto ahora mismo tengo hasta más ahí que en otros lares, y yo le decía, es que tú no conoces, eso que tú estás proponiendo ya se propuso, se intentó y tiene esto y estas dificultades. Entonces tenían poca experiencia y por eso pues tal vez no pueden exhibir los resultados. Mira, yo estaba hablando de tu gestión con mi tío Bonaparte Otro y con otras personas. Cabito, cuánto admiro a Cabito, sí, amigo de mi padre además. Las dificultades que hay desde la televisión estatal. No te imaginas. Imagínate que trabaja con un déficit de unos 6, 7 millones mensuales. Y además tiene una ley que dice que del 10% que no se cumple. No se cumple,
pero además te piden todos los favores del mundo. Pero aparte de y yo todo, me resisto y me niego. Pero hay favores que hay que, porque tienes que pues auxiliar. No te hablo de favores. Hasta cosas, por ejemplo, botella, yo no acepto botella, porque el primero que trabaja 10 horas. Favores particulares, pero por ejemplo, algo del Estado no, tienes que préstame el estudio, de préstame esto, pero tienes que cubrir cosas del Estado porque eres la televisión ni siquiera estatal. del Estado. Pues pues el Estado que me cubra lo que tiene que cubrir. Exactamente. Porque si yo no trabajara con déficit, los chelitos que entran ahí, que son 13 millones mensuales, oye el presupuesto del cuadro, y solo la nómina es de 20 millones y algo. Hay un déficit grande. Óyeme, no, es una, bueno, pero no hablemos de eso. Te van a regalar chacabana por 18 millones. Yo no sé cómo he resistido porque quiero dejar un legado. Claro. Y tengo que aguantar un chin ahí para dejar eso caminando. Pero no vinimos a hablar de mí, sino de ti. Claro. Y no vinimos solo a hablar de política, sino del ser humano. La gente tiene que conocer quién está detrás de esa mujer que diariamente opina de manera frontal, que expone sus ideas de íntima convicción, que no tiene miedo, que nadie la calla, que no importa que haya sido militante de partido, sino que dice las cosas como las ve y como las cree. Yo quiero que la gente conozca un poco más de ti a partir de ahora en esta bio que escribe Handry Santana y que yo la descubro al igual que mis invitados aquí. Vamos a ver qué ella puede resumir en un minuto y algo. Abogada, humanista, escritora, comentarista, política, docente, amante de los atardeceres, que canta y sueña sin apegos y manos dispuestas a servir. Lleva consigo un linaje de firmeza naval y sensibilidad social. Hija del abogado y humanista Pedro Julio Gotro y de Yolanda de Wynn, viuda Gotro. Desde pequeña leía el periódico junto a su padre y ejercitaba su criticidad, opinando de cada tema. La inquieta muchacha que ingresó al PLD a los 14 años. Creció y caminó por los márgenes más complejos del Estado, el derecho público, la energía y la cooperación internacional. Como viceministra de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas, entre 2018 y 2022, lideró más de 50 proyectos, gestionando recursos claves en plena pandemia. En el micrófono de la Z101 desde el Gobierno de la Mañana, su voz firme se convierte en bisturí. Comunicadora por vocación, activista por conciencia, ha tenido voz propia en el debate público. Ella, que en un segundo encuentro con Nelson, su amado esposo, le dijo que quería casarse y tener una hija que se pareciera a él. Así inició su hechizo de amor. La madre, la abuela, la amiga, la formadora que hace de su familia su razón. Ella es la voz que no se cansa, la crítica que no claudica, la llama encendida que aún cree en el porvenir de su patria. Susana Gotro de Wynn. Bueno. Yo estoy acostumbrada a entrevistar. Una servilleta. Realmente, como dicen la gente, pues, gracias porque mi parte humana es la que más cultivo y la que más respeto y la que más me compromete. Yo al final solo quisiera haber sido un buen ser humano y haber transformado gente, vidas, y creo que lo he logrado. Y todos los días lo hago, porque la única responsabilidad de un ser humano sobre la tierra es por lo menos no dañar más en su paso, no dejar pasivos. Y realmente mi parte humana yo la trabajo, la defiendo. Mira, la defiendo. Los momentos más difíciles cuando yo no me siento cómoda con algo que he dicho o que he hecho. Yo tengo un genio difícil y yo he aprendido a limarlo por eso mismo, porque es una parte... ¿Y sabes rectificar? Sí, y pido perdón y lo enmiendo de verdad. O sea, yo generalmente si cometo un error trato de no volverlo a cometer. Trabajo en mi interior y en mi exterior también. O sea,
Realmente yo creo que si existen reencarnaciones, esta es mi última vida, porque yo he comprendido la vida. Yo de verdad empatizo. Yo de verdad he logrado ponerme en el lugar del otro y a veces entender por qué y qué puede llevar a una gente a hacer cosas. Hasta a mí misma, porque yo estoy llena de defectos, tú sabes, y de sueños y de aprensiones. Yo no descanso, yo siempre quiero hacer cosas. Gracias por presentar esa parte de mí, que creo que inspirar es algo importante. Yo aprendí de mi papá a trabajar con la debilidad que yo tuviese. Tú nunca me verás en conflicto personal con nadie.